La palabra del Señor que recién hemos escuchado es una continuación de lo que nosotros leímos como palabra del Señor, como evangelio, el domingo pasado, en el que Jesús, luego de haber sido bautizado, en el que el Padre dice de él que es su Hijo, además fue llevado al desierto por el Espíritu Santo, en el que gana la batalla contra el mismo demonio, luego vuelve a su patria, a la zona de Galilea, y comienza a presentarse como un profeta, alguien que hace milagros, alguien que realiza prodigios para mostrar que el Señor estaba con él. Nosotros, por ejemplo, nos acordamos ese primer milagro que hace Jesús en unas bodas en la ciudad de Caná de Galilea, y que lo hace a instancias de su propia madre, de María. Luego nosotros también, por lo que dice acá la palabra del Señor, vemos que Jesús estuvo en Cafarnaúm y que también allí hizo muchos prodigios, sanó enfermos, dio la vista a los ciegos, ayudaba a la gente con su misma presencia, con sus consejos y con sus palabras de sabiduría. Y luego va a su pueblo, a Nazaret. Como todos los sábados, va a la sinagoga y le piden que lea la palabra. Entonces él elige un texto que era del profeta Isaías y que hablaba de él, y que hablaba de ese momento en que el Señor, ya hacía muchos siglos, había inspirado al profeta Isaías para que se leyera en ese momento. El Espíritu del Señor está sobre mí y me dio la unción para dar la buena noticia a los pobres, para sanar a los corazones afligidos, para dar la vista a los ciegos, para dar un año de gracia a todos los que se acerquen, porque es el momento en que el Señor, el Emanuel, estaba en medio de su pueblo, como una luz en medio de la oscuridad. Ese era el texto que había leído Jesús. Luego se sienta, nos dice la palabra, y que con la sabiduría propia de Dios, Él es la palabra, el verbo eterno, y les dice, esto se realizó hoy. Y comienza a hablarles. Comienza a predicar, dice acá la palabra, a través del Evangelio de San Lucas. Y que todos daban testimonio a favor de Él, porque estaban contentos, porque este muchacho que había crecido en Nazaret, de pronto era un profeta tan atractivo para todos, que hablaba de una manera tan sabia y que hacía milagros. Pero de pronto esa admiración se convierte en otra cosa distinta. Cuando uno hace esta pregunta, ¿no es este el hijo de José? ¿Cómo es que le vienen estas palabras de profecía? ¿Quién le dio el título de maestro? Él no fue en ninguna escuela rabínica. Él no estuvo estudiando con ninguno de los maestros en Jerusalén o en algunos de los lugares de altos estudios. ¿Cómo es posible que este hijo de vecina de pronto quiera venir a enseñarnos? ¿Y de qué manera? Entonces el Señor, ¿qué es lo que le dice? Ustedes seguramente me van a citar ese refrán que dice, médico, sánate a ti mismo. ¿Por qué no haces los milagros que hiciste en Cafarnaúm, acá en tu pueblo? El Señor conocía los corazones de cada uno de ellos. Tenía una palabra de conocimiento sobre sus pensamientos y sobre sus corazones. Y entonces les habla de esta manera. ¿Se acuerdan? En la época del profeta Elías, cuando había mucha hambre en toda la Judea, cuando había mucha carestía, y que de pronto el profeta Elías fue llevado a Sarepta a hacer un milagro con una viuda que vivía allá en un pueblo pagano, mientras había tantas viudas en Jerusalén. O también lo otro que sucedió también con el profeta Elías, cuando de pronto hace un milagro dando una sanación a Naamán, que era un sirio pagano,
mientras había tanta gente enferma en el pueblo de Dios. Ellos entendieron lo que le quiso decir. Ustedes no tienen fe, ustedes no creen en mí porque me vieron crecer en medio de su pueblo. Y sin embargo, he venido para traerles esta buena noticia porque soy el Mesías que ustedes estaban esperando. Muchas veces, ¿no es cierto?, aún hoy, también en la época de Jesús, cuando había alguien que hacía milagros, todo el mundo corría. Así como sucede hoy. Aparece un sacerdote, un curandero, una bruja, alguien, y que de pronto todo el mundo está enfermo. Todo el mundo se va a verlo. Todo el mundo de pronto quiere que obre un prodigio. Así también esa parte de los milagros hasta pudieron perdonarlo, pero no le perdonaban que él hablara con autoridad, que él viniera a invitarles a algo nuevo, a una vida nueva, algo que comenzaba justamente en ese momento, a hacer que esa palabra del Señor que había estado escrita ya hace cientos de años, de pronto se realice en ese lugar justamente con ese muchacho. No lo llegaron ni a entender ni quisieron entenderlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen con Jesús? Lo sacan a empujones, dice la palabra, de la sinagoga. Y lo llevan a un lugar escarpado, donde había un abismo incluso, y querían despeñarlo a Jesús, porque lo consideraban un blasfemo. Pero el Señor, que tiene autoridad y tiene poder, tiene todo el poder, ¿qué es lo que hace? Sale de en medio de ellos, porque el Señor comenzaba su evangelización. No era el momento de dar la vida. Nadie le quitó la vida a Jesús. Nadie lo asesina, sino que Él es aquel que da la vida. Y no era el momento, no era la hora en dar la vida. Comenzaba todo ese tiempo de gracia. Ese tiempo de gracia que continúa hasta ahora. Nosotros estamos celebrando un año de gracia, que es el año de la fe. Un acontecimiento que nosotros debemos aprovechar para que nuestro corazón se enriquezca, para que nuestro entendimiento se llene de la gracia de Dios y para que al culminar este año de fe nosotros hayamos crecido en el Señor. Un corazón que sepa decirle sí al Señor, aceptarlo y que se incline en adoración, que lo conozca cada vez más, leyendo su palabra, leyendo el catecismo de la Iglesia. Un año en el que nosotros debemos crecer en fe. Esa fe que no tenían los nazarenos, que se habían ido porque escucharon que ese muchacho hacía milagros. Pero ahí estaba la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que viene también hoy a nosotros a mostrarnos el camino, a guiarnos, a inspirarnos, a darnos de su Espíritu Santo. Y cuántas veces nosotros también podemos decirle que no. Cuando leemos esta palabra decimos, qué desastre esta gente de Nazaret que lo sacaron a Jesús. Y nosotros también, ¿cuántas veces lo queremos sacar de nuestro corazón o de nuestros programas, de nuestros proyectos? Porque tenemos otros. Y el Señor de pronto nos muestra un nuevo camino. Nos muestra su voluntad. Hoy entonces debemos pedirle al Señor que nosotros abramos nuestra mente a la voluntad del Padre. Él mismo nos dice, yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Cómo ama el Padre de los cielos que nosotros le obedezcamos. Y cómo a nosotros nos cuesta obedecer esa santa voluntad de Dios. Jesús nos da el ejemplo. Vine a hacer su voluntad. Vine a decirles lo que el Padre quiere que a ustedes les digan. La palabra del Señor. Pidamos entonces hoy a María Santísima, aquella que es la madre del Verbo, la madre de la palabra hecha carne, que a nosotros, especialmente en este año, nos ayude a crecer en fe, que nos ayude a hacer la voluntad del Padre, que nos ayude a tomar la palabra del Señor con toda la seriedad y la importancia que merece, y que cada vez que lleguemos a comprender lo que quiere el Señor de nosotros, digamos como ella, Padre, que se haga en mí según tu palabra, que se haga en mí según tu voluntad.
Amén.